Gloria, gloria a Dios, aleluya. Aleluya, gloria al Señor. Gloria a Dios. Damos gracias, Padre, por este momento de adoración, por este momento de alabanza, porque sabemos que cuando adoramos a Dios, cuando adoramos al Padre, empezamos a recibir sanidad, empezamos a recibir respuestas a nuestras preguntas, a nuestras inquietudes, a nuestras necesidades. Empezamos a recibir provisión sobrenatural, porque el Padre sabe lo que necesitamos mucho antes de que nosotros se lo pidamos. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Bueno, antes que todo, bienvenido. Pueden tomar asiento. Hoy vamos a tomar el tema, un tema adicional a la serie que hemos estado estudiando últimamente. Amén. Plenitud. Aleluya. Y el tema de hoy se titula La justicia de Dios. Amén. La justicia de Dios. Y para ello les voy a invitar a abrir sus Biblias en Miqueas capítulo 6, versículos 6 al 8. Y lo leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Con qué me presentaré ante Jehová? Y adoraré al Dios Altísimo. Me presentaré a Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Amén. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, venimos a ti en esta hora, mi Dios, a exaltar tu grandeza, a reconocer tu señorío y tu poder, a decirte que te necesitamos y que confiamos, Señor, en tu provisión, en tu sanidad sobrenatural sobre nuestras vidas. Pero también confiamos en que tu justicia se establece en nuestras vidas. Padre, no, sin embargo, Dios, nuestro concepto de justicia está contaminado. Necesitamos la revelación de tu palabra para poder entender justicia de Dios. Padre, por eso te pedimos hoy, dile, por eso te pido hoy que traigas a mí espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de ti. Abre nuestro entendimiento para poder conocer las escrituras y recibir justicia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Dale gloria al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Amados, el tema de hoy no pretende invadir el territorio de lo jurídico, no pretende invadir el territorio del derecho procesal penal, de los códigos legislativos del mundo, sino tratar en el nombre de Jesús de hacer una reflexión sencilla en la medida que el Espíritu Santo nos ministre, que sea comprensible para todo aquel que escucha, para que esto que hoy recibamos redarguya nuestro ser y nuestra alma y nos enseñe de forma sencilla y muy práctica cómo practicar justicia. ¿Cómo hacemos para hacer justicia? Porque cuando la palabra a mí me habla en Miqueas capítulo 6, verso 6, específicamente verso 8, que dice, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia. Cualquier persona podría entender que hacer justicia es, toma tú la justicia. Haz justicia tú.
Y habrá más personas por allí que a lo mejor estén enojados con alguna situación y digan, yo voy a hacer justicia. Y algunos quizás escucharán de las autoridades terrenales de que nadie puede tomar justicia en sus manos. Es una cosa hacer la justicia de Dios a tomar la justicia de los hombres en tus manos. Porque cuando una persona toma la justicia en sus manos, eso se llama venganza. Me explico. Por ejemplo, alguien sabe de algún niño que fue, como ocurre muchas veces, y lamentablemente esto es una realidad, que ha habido un pedófilo en una comunidad y muchas veces la comunidad cree que hace justicia porque lo persiguen y lo matan. Y dicen, se hizo justicia porque mataron al violador. Esto es una tragedia, realmente una tragedia. No digo que defendamos al violador, ni que olvidemos a las víctimas de violación, sino que la justicia de Dios está muy lejano a lo que es nuestro concepto humano de justicia. Por eso es que las autoridades dicen que los seres humanos no debemos tomar la justicia en nuestras manos, sino que hay toda una jurisprudencia que dice cómo se atendieron casos parecidos en el pasado, cómo fueron castigados aquellos que cometieron delito o robaron, mataron, violaron, asesinaron. Y nosotros a veces caemos en el error de creer que la justicia debe caer solamente sobre estas personas que cometen delito. Cuando la palabra claramente, las leyes dicen que la justicia es para todos. Incluso algunos dicen, yo necesito que se me haga justicia, porque a mí me desampararon, porque a mí me desatendieron, porque a mí no me pagaron los arreglos del trabajo, porque me robaron en mi casa y no sé quién fue el que me robó. O sea, la gente dice, quiero que se haga justicia. Pero la justicia casi siempre desde la percepción humana es vengativa, es destructiva, aunque parezca justa ante los ojos de las mayorías, simple y llanamente porque la mayoría lo aprueba. Meter en una cárcel a una cantidad de personas ante el supuesto delito que muchas veces no ha sido comprobado y que dicen que mientras eres inocente hasta que se demuestre lo contrario, realmente no es así. Eres culpable hasta que se demuestre lo contrario. Por eso es que, aunque las leyes procesan a un individuo por un delito, primero lo pueden encarcelar para evitar el riesgo de fuga. Pero en el encarcelamiento está implicado todo el sufrimiento como que si ya hubiese estado culpable, sobre todo en Venezuela. No sé en otras naciones, pero creo que es el común en la mayoría de las naciones latinoamericanas. Ahora bien, por eso cuando la palabra te dice en Miqueas, capítulo 6, verso 6, especialmente verso 8, te dice que hagas justicia, no se refiere a tu justicia, se refiere a la justicia de Dios. Y como para que tú puedas hacer la justicia de Dios, tienes que saber en qué consiste la justicia de Dios. Amén. Amén. La palabra del Señor nos dice que justicia y juicio son los cimientos del trono de Dios. Es decir, son los fundamentos de Dios para que Él establezca su trono en tu vida, en tu casa, en tu familia, en tu trabajo, en tu empresa, en tu comunidad. Lo primero que Él va a establecer es justicia y juicio. Más adelante, la próxima semana, vamos a hablar del justo juicio de Dios. Pero hoy vamos a hablar de la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? Este tema es importante puesto que Mateo 6:33 nos dice que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas os serán añadidas. Entonces, ¿cómo podemos nosotros alcanzar esas añadiduras que tanto la gente quiere cuando todavía no se ha desprendido del todo de lo carnal?
Y dice, bueno, pero si yo voy a buscar de Dios, yo primero que yo creo que Dios me va a prosperar. Entonces ya estás pensando en la casa nueva, el carro nuevo, ¿sí? La ropa nueva. Cuando estas cosas son añadiduras. Entonces la gente dice, pero si tú buscas de Dios, estas cosas van a venir por añadidura. Entonces, bueno, voy a la iglesia y empiezo a escuchar prédicas y empiezo a escuchar estudios bíblicos, me disipulo y ok, estás buscando el reino. Eso es muy importante. Pero hay un gran vacío en la comprensión de la justicia. Porque no es solamente el reino, es el reino de Dios y su justicia. Aleluya. Dale un fuerte aplauso al Señor. Ahora bien, la justicia de Dios, amén, tiene que ser como la justicia que alcanzó el patriarca Abraham. Recuerden que Abraham recibió la promesa de que sería padre de naciones y nosotros pertenecemos a las naciones que han sido redimidas por Cristo y que han sido y son parte de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Es decir, que a nosotros nos persigue la bendición de Abraham, porque somos consecuencia de esa promesa de Abraham. Y la bendición de Abraham, así como lo siguió a él a todas partes, nos debe seguir a nosotros. Y no solo espero que nos siga, sino que nos alcance. Que esa bendición que Dios le dio a Abraham de prosperidad y de sanidad y de ser padre de multitudes también nos llegue a nosotros. Amén. Amén. Pero ahora vamos a Santiago capítulo 2, verso 17, verso 23. Ahí dice, Abraham creyó a Dios, escucha bien, creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. O sea que él es amigo de Dios porque creyó en él. Él le creyó. Este hombre tenía 100 años cuando nació Isaac. Y desde los 80 y tantos, Dios le había dicho, hey Abraham, serás padre de multitudes y de tu esposa Sara tendrás un hijo llamado Isaac. Y después de los 80 y tantos años, él tuvo que esperar más de 20 años a que se cumpliera esa promesa, pero él nunca dejó de creer que Dios lo iba a hacer, cuando su cuerpo, a pesar de todo, estaba totalmente desgastado. Por tanto, dice la palabra, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces ya donde pregunto, ¿será esta la justicia que Dios demanda para que nosotros podamos alcanzar esas añadiduras que Dios tiene para nosotros? Por supuesto que sí. Tenemos que creerle a Dios. Pero ahora, ¿en qué implica creerle a Dios? Cuando tú ves el contexto de Santiago 2, dice más atrás, dice el verso 17, así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Escúchame bien. Si la fe no tiene obra, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obra. Muéstrame tu fe sin tus obras. Amén. Y yo te mostraré mi fe por mis obras. En pocas palabras, la fe te lleva a obrar. Si tú realmente crees en Dios, tú vas a obrar en favor de lo que Dios te prometió. Aleluya. Dice la Biblia acá, también los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta. O sea que tú no puedes decir que practica la justicia porque crees simplemente sin hacer nada. Tú tienes que hacer algo en función de lo que crees. Moverte como viendo al invisible. Caminando en la dirección que Dios te dice, aunque no veas nada todavía. Aleluya. Dice la palabra, no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac en el altar, porque no bastando con que le dio un hijo a los 100 años, cuando el niño ya tenía sus 5 sentidos claros, el niño hablaba, se expresaba y lo ayudaba, Dios le dijo, hey, Abraham, sacrifícame a tu hijo, a tu único hijo Isaac. Santo. Y Abraham dijo, yo no sé. Yo voy a ir con mi hijo a sacrificárselo al padre. Lo acostó en un altar y ahí en la historia nos narra que el niño vio que él llevaba la leña, que llevaba el fuego, pero que no llevaba la ofrenda, no llevaba al animal que iba a ser sacrificado. Y le dijo, padre, veo que tienes el fuego, tienes la leña, pero no veo al cordero del sacrificio. Y él le dijo a Abraham, Dios proveerá.
Él justo antes, después que el niño se acuesta en la... Me imagino que este momento fue terrible para Abraham. Pero acostó a su hijo, a su único hijo, en el altar. Puso la leña, lo puso a él, y cuando levanta el puñal para el sacrificio, Dios le dice: detente, Abraham, no toques al niño. Ahora he visto que tú has creído. Mira, amado, aunque Abraham hubiese sacrificado a Isaac en el altar, yo estoy seguro que Abraham estaba seguro que si él lo sacrificaba, el mismo Dios lo iba a resucitar, porque Dios le había prometido, y Dios lo que promete lo cumple. Dale gloria al Señor. Gloria a ti, Padre. Gloria a ti. Ahora, dice la palabra, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Y que la fe de Abraham se perfeccionó por las obras. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, en pocas palabras, cuando tú dices que le crees a Dios, tú no te puedes adelantar para tomar la justicia en tus manos. Tú tienes que creer en que Dios va a hacer justicia. Es diferente. Porque la justicia de Dios no es vengativa. La justicia de Dios es restaurativa. Aleluya. Aleluya, Señor. Amado, mire, amado, de acuerdo a esta palabra de Miqueas 6:8, Dios nos está demandando tres cosas: hacer justicia, escúchame, amar misericordia y humillarnos ante nuestro Dios. Y estas dos cosas adicionales tienen que ver con la justicia. Porque si tú amas misericordia, tú no vas a querer mal para tu prójimo. Así se merezca que lo unjas en aceite hirviendo. Aunque se merezca que lo unjas en aceite hirviendo, tú no le vas a tocar un pelo, no le vas a hacer daño. Tú más bien vas a operar desde el perdón y desde la misericordia, porque amas misericordia. Y si aún así la circunstancia puede ser tan dura como para que tú consideres que no merezca el perdón, tú te vas a mover, ¿sabes por qué? Por la humillación a tu Dios. Porque si Dios te dice: no matarás, como uno de los mandamientos, o no robarás, o no tomarás el nombre, o te dice: mía es la venganza, yo pagaré el precio. Entonces tú por obediencia a Dios debes amar a aquel que te perjudicó, y esperar y confiar y creer en que Dios hará su justicia restaurativa. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Ay, aleluya. Pero ahora, obvio que no es nuestra justicia. Es la justicia de Dios. Y cuando hablamos de nuestra justicia, no solamente hablamos de nuestra justicia cuando tomamos la justicia en nuestras manos, sino que incluye la justicia de los hombres sobre la tierra. La palabra, es decir, el sistema judicial del mundo. Mira qué dice la palabra, y esto es tremendo, porque muchas veces como hermanos en Cristo cometemos el error de que si algún hermano de la fe te agravia o te afecta o te daña, entonces lo primero que hace la gente es denunciarlo en la policía. O sea, entrega al hermano ante los impíos, ante el santero, el brujo, el palero que lleva a la comisaría. Porque tú no se lo estás entregando a un funcionario de las autoridades terrenales. Tú se lo estás entregando muy probablemente a un adorador de imágenes, a un idólatra, a un pagano, a un impío. ¿Qué dice la palabra? Si tu hermano pecare contra ti, ve y exhórtalo en privado. Si tu hermano te escucha, has ganado a tu hermano. Si no te escucha, ve con 2 o 3 testigos. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Si no, decláralo a la congregación. Es decir, métele chisme a todos. No, mentira. Ve donde el pastor y declara: mire, el hermano fulano de tal me hizo esto. Y la Biblia me dice que lo declare en la congregación, es decir, que en alguna reunión que hagamos yo voy a levantar la mano: por favor, hermano, deme un permiso que necesito exponer una situación.
Como dicen por ahí, pues para que oren por el hermano fulano que me debe dinero. Oye, esa es tremenda situación, ¿verdad? Pero es la Biblia la que te lo autoriza. Dice, primero ve y sórtalo en privado. Si no, si te oye, ganaste a tu hermano. Si no, ve con 2 testigos. Si no, dilo a la congregación. Pero si no escucha la congregación, te dice, ve, tómalo por gentil y por publicano. En pocas palabras, tómalo como alguien del mundo y ve a las autoridades terrenales y entrégaselo al palero que lleva a la comisaría. O al brujo que es fiscal también. Porque entonces no es tu hermano. Porque si es tu hermano, dice la palabra, que en esto conoceréis que son mis discípulos, que tendréis amor los unos por los otros. Y si alguien te está causando agravio, él en el agravio que te está causando debe tratar de reivindicarse contigo. Si no, por medio de 3 amonestaciones, una personal, una con 2 personas y otra con la congregación, él no se siente amonestado y se vuelve altivo y endurece su corazón, entonces tenlo como alguien de la calle. Ahí sí lo entregas a la justicia del mundo, que es implacable, que es sin misericordia, que es vengativa. Pero el primer pensamiento que viene al cristiano tiene que ser, por favor, restáurate, hermano. Levántate. Arrepiéntete de ese error. Vamos a reivindícame, o sea, restitúyeme el daño que me causaste. Págame de alguna manera este daño que todavía no logro resolver, en el amor de Dios, en la misericordia. Porque cuando tú haces esto, haces justicia, pero desde el amor y la misericordia, humillándote a tu Dios, sabiendo que Dios tiene la salida para la situación que está enfrentando. Así, la percepción humana de la justicia está muy lejos de los estándares de Dios. Porque la justicia está ligada a la omnisciencia de Dios, está ligada a la omnipresencia de Dios y está ligada a la omnipotencia. Todas las situaciones tienen 2 versiones por lo menos. Porque la versión de lo que pasó y sobre lo cual tú estás pidiendo justicia tiene muchas perspectivas. Si alguien te robó, está la perspectiva del que te robó. Déjame decirte, hay ladrones que oran a Dios para que los deje robar. En medio de su ignorancia. Se persignan ellos y dicen, Dios mío, oye, déjame robar algo porque los cachorros no tienen comida. Pero también está la perspectiva de que es robado. Porque escúchame, la Biblia dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Eso mismo que siembras, eso vas a cosechar. Si uno en una circunstancia determinada de la vida, uno se ve que está siendo víctima de una situación, ¿qué dejaste de hacer o qué hiciste para que esa circunstancia pasara? ¿Te acuerdas? Yo tenía que hacer algo, no lo hice. En una circunstancia que pasé con mi hijo, se subieron al autobús, nos subimos al autobús, el Señor me dijo, predica, y yo dije, Señor, yo no creo que seas tú, yo estoy muy cansado. Y no prediqué, y minutos después un hombre sacó un arma de fuego y robó a todos los pasajeros. Entonces, ¿qué pasa? Yo eso lo he contado otras veces. ¿Qué pasa? Yo dejé de hacer algo que tenía que hacer para evitar una situación. O sea, no siempre son cosas que tú tienes que hacer. A veces son cosas que dejas de hacer. Omites o incluso ignoras. ¿Por qué? Porque no estamos apercibidos, no estamos velando, no estamos orando. Porque cuando usted ora, Dios se adelanta a los acontecimientos y te prepara en tu espíritu para la situación que va a ocurrir. Te prevé. Pero si tú no lo oyes, no oras, no velas, entonces enfrentas cosas inesperadas.
Entonces, pero esa es la perspectiva de la víctima, la perspectiva del ladrón, la perspectiva de la víctima, la perspectiva de los observadores, que desde el punto de vista de cada quien pueden evaluar las cosas de una manera distinta. Quizás si tú pudieses ir a la casa de la familia del ladrón en el momento que te están robando, quizás encuentres una niña enferma, un niño enfermo, una mujer en una situación delicada, o quizás una amenaza de muerte por pagar una deuda vieja. Hay algo que está girando alrededor de la circunstancia que tú no puedes juzgar porque no tienes la omnipresencia de Dios. Mientras que Dios tiene todas las perspectivas al mismo tiempo, y no solamente en tiempo presente, sino que Él las tiene en tiempo pasado, en tiempo presente y en tiempo futuro. Él sabe de dónde viene la circunstancia años atrás. Él sabe de dónde se está dando la circunstancia en el momento y sabe las consecuencias que vendrán de esa circunstancia. Y en base a eso, Él juzga. Aleluya. Mientras que nuestra percepción es finita, limitada. No vemos más allá de nuestros ojos de lo que está ocurriendo. Y en base a esos elementos o alegatos, yo quiero entonces que lo condenen, que lo destruyan, como dijeron los apóstoles a Jesús, cuando trataba de pasar por una tierra de Samaria. Y entonces, como le dijeron, cuando vieron que era Jesús, le prohibieron entrar. Y los apóstoles le dijeron: Señor, ¿qué hacemos? ¿Hacemos como Elías? ¿Hacemos descender fuego del cielo para que los consuma? ¿Y qué dijo Jesús? Vosotros no sabéis a qué espíritu servís. Yo no vine a que el mundo se pierda, sino que sea salvo. Yo no vine a condenarlo, vine a salvarlo. Entonces, cuando tú te dices que de parte de quién estás tú como cristiano, si tú estás de parte de Satanás para que las almas se pierdan, entonces dale por ahí, sigue condenando a la gente, sigue maldiciéndolo, sigue deseándole mal. Pero si tú realmente eres un redimido por la sangre del Cordero, déjame decirte, tu apuesta y tu deseo y tu anhelo tiene que ser por la salvación de Él, haya hecho lo que haya hecho, hasta 40 veces debes pedirle, debes perdonarle, aleluya. 70 veces 7, perdón. 70 veces 7. Todas las veces que sea necesario. Porque en la medida que tú perdonas y vuelves a perdonar y vuelves a perdonar, estás operando desde la misericordia de Dios. Y en eso te pareces a tu Padre. Aleluya. Aleluya. Porque, ¿qué puede perder si tú eres un espíritu? ¿Se acuerdan de la clase anterior? Que dice la Biblia: no temáis a lo que matan el cuerpo, mas el alma no la pueden matar. Y el espíritu. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que tu cuerpo se pierda. Si el propósito de la fe es la salvación de las almas. O tú no has visto la cantidad de misioneros que el grupo ISIS ha asesinado. Ellos pudieron defenderse. No, por ahí viene el grupo ISIS, nosotros que somos misioneros, vamos a agarrar nosotros palas, picos, cuchillos, y vamos a enfrentarnos con ellos para la guerra. No, ellos confían en el Señor. Y si el Señor permite que mueran, déjame decirte que en los casos cuando son asesinados los misioneros en estos lugares donde está el grupo ISIS, es increíble. Los asesinatos son delante de una gran multitud, y cuando lo hacen, todos los que vieron empiezan a creer que hay un Dios poderoso, porque esta gente, a pesar de lo terrible de las circunstancias, mantuvieron su fe y nunca negaron al Rey de Reyes. Aleluya. ¡Wow! Y a veces nosotros no queremos ni predicar. A veces nosotros no queremos ni hablar del evangelio con el que está en el puesto de al lado en el autobús. ¿Por qué? Porque no amamos misericordia. Tenemos que darnos cuenta de eso. Y cuando no amamos misericordia y no cumplimos lo que Dios nos está encomendando, no practicamos la justicia. Porque lo justo es que si ya tú estás en el reino, gloria a Dios, pero si el que está al lado está perdiéndose por el pecado, dile por favor: mira, ¿tú conoces de Jesucristo? Yo quiero hablarte de alguien maravilloso. Seguro que cuando lo conozcas te vas a enamorar de él. Rompe el hielo, habla con ella o con él. Yo conozco a alguien, si ves a un gay, un homosexual, en vez de condenarlo y maldecirlo, esa gente LGBT se van a ir para el infierno. No, usted llega y le dice: ven acá, varón,
tú eres del LGTB. Sí, yo, bueno, usted sabe, yo, gay. Ah, bueno, porque yo conozco un hombre que si tú lo conoces te va a encantar. Te va a fascinar ese hombre. Un hombre maravilloso, un hombre que yo conocí. Y cuando tú lo conozcas, seguro, mira, no lo vas a olvidar nunca. ¿En serio? Y usted le dice, Jesucristo, aleluya. Jesucristo te ama. Él no importa lo que hayas hecho, aleluya. Aleluya. Hasta 70 veces 7, no te pases. Aleluya. Bendito sea el Señor. Ahora, es duro, pero mira lo que dice la Biblia de lo que es nuestra justicia para Dios. Isaías 64, versículo 6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Pero yo quiero que te vayas a este fragmento del versículo que dice, y todas nuestras justicias son para él como trapo de inmundicia. ¿Usted se imagina pararse frente al juez en un tribunal del mundo? Ya va, que yo tengo la evidencia aquí, y de repente sacas una toalla sanitaria sucia y se la pones en el escritorio. Es una falta de respeto. O que usted agarre el pañal desechable o pañal de tela del niño recién nacido lleno de verde y se lo ponga así al frente al juez y le diga, mire que el niño mío está mal del estómago. Eso es una falta de respeto. Con que usted me lo diga es suficiente. Usted no tiene que poner aquí ¿cómo se llama esto? En la mesa del juez, no sé cómo se llama, un trapo de inmundicia. Eso es cuando nosotros nos tratamos de justificar delante de Dios con nuestra justicia. Cuando nosotros le decimos al Señor y apelamos a alguna situación que estamos pasando, no apeles a tu justicia. Señor, yo he cambiado. Tú sabes bien que yo he cambiado. Señor, mira que yo he logrado. Ahora estoy yendo más a la iglesia, yo estoy orando más. Señor, tú me conoces que yo estoy haciendo lo correcto delante de ti, porque eso es un trapo de inmundicia. Porque Él conoce más allá de lo que tú estás hablando, aquellas cosas que crees que Él no ha visto. Porque a veces la gente cree que Dios no lo ve. La gente cree que Dios lo ve es cuando está en la iglesia. Porque hay cámaras, tú sabes, circuito cerrado, entonces Dios tiene ya las pantallas puestas mirándolo y afuera no lo ve. Tu integridad no dependerá de lo que hagas delante de la gente. Tu integridad depende de lo que tú hagas en el secreto. Cuando nadie te ve. Es lo que para Dios cuenta como justicia. Por eso la Biblia dice que no sepa tu mano izquierda, tu mano derecha lo que hace tu izquierda, o tu izquierda lo que hace tu derecha. Cuando se trata de dar limosna, no seas proselitista, que vas a darle una ayuda a otro, te tomas la foto dando la ayuda, mira, en el Facebook le di una bolsa de comida. Eso es proselitismo. Que de repente, no digo que no salgas a repartir tratados, pero nada más cuando te invitan a repartir tratados, es que tú sales a repartir tratados. Tú no puedes cargarlos contigo y en el día vas consiguiendo a una persona y le predicas por tu cuenta sin que sea una campaña de la congregación, sin que sea una jornada de la congregación en la que todos se toman fotos para salir en el Facebook. Porque eso es proselitismo. Entonces se desgasta la gente. Mira, hay reunión el lunes, hay reunión el martes, hay reunión el miércoles, salimos el jueves, el viernes, el domingo también. Y yo ¿en qué momento atiendes a tu esposo, mujer? ¿En qué momento atiendes a tus hijos? Porque mientras te ven bien en la congregación, te ven mal en tu casa. Y pierdes la confianza de tu casa. Eso no es justicia. Justicia es que aunque las circunstancias sean difíciles en tu casa, tú perseveres en tu casa, en resolver las cosas. Que aún muchas veces tus hermanos no la ven o los vecinos no la ven, pero tú sabes que estás avanzando en Dios. Aleluya, Señor.
Ahí tenemos casos en la Biblia. La Biblia está llena de casos, de situaciones en que quisieron tomar la justicia en sus propias manos, considerándose que eran más justos que Dios. Cuando una persona toma la justicia en sus manos y no dejan que la justicia de Dios se establezca, le están diciendo a Dios, quítate del trono. No lo estás haciendo bien. Y ahí vemos casos, por ejemplo, por mencionar algunos, Absalón, el hijo de David, tenía razones quizás para molestarse con su papá, porque su hermano Amnón había violado a su hija, a su media hermana Tamar. Eso era una desgracia familiar. Amnón violó a su media hermana. Y cuando Absalón fue a hablar con David, el rey David, para pedirle que debía morir Amnón, David no lo mató, sino que lo exilió del palacio. Solamente lo exilió y le quitó los beneficios de ser hijo del rey. Cuando la ley de Moisés decía que había que matarlo, según la ley de Moisés. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Absalón después se rebela en contra de su propio padre y uno se pregunta, pero ¿por qué se rebela Absalón si él era el heredero al trono? Igualito si Amnón, que era el primogénito, no iba a ser rey por el pecado que había cometido, la corona le correspondía a Absalón. Pues no, Absalón no se conformó con eso. Él quería matar a su hermano lo más rápido posible y le planteó una trampa una fiesta para que él viniera y en lo que viniera lo matara. Y después se rebeló contra su propio padre y después se acostó, tuvo relaciones sexuales con todas las concubinas de su papá para humillarlo y tener afrenta con su propio padre. Es decir, que por defender una parte de la ley violó todas las leyes. Porque cuando eso pasa, cuando tú tomas la justicia en tus manos, que ya estás en el burro, lo terminas de arrear, no importa quién te lleves por delante, y muchas veces te llevas a las personas incluso que amas, por la torpeza de no esperar en Dios. Señor, la palabra en Romanos capítulo 8, verso 29-30 declara, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Romanos 8, 29-30. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos los llamó, a estos también justificó, a los que llamó también los justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Y qué pasa cuando nosotros tomamos la justicia en nuestras manos, pasamos por encima de estos pasos que el Señor nos está indicando? El primero nos predestina y dice, tú tienes un propósito, tengo contigo este plan, hay un propósito grande para tu vida y tú tienes que esperar para que ese propósito se manifieste. Y el siguiente paso de la predestinación es lo que llama la palabra llamado. Después que tú crees la predestinación de lo que Dios va a hacer contigo, tienes que esperar el llamado. Absalón estaba predestinado a ser el rey de Israel después de David. ¿Y qué pasó? Él no esperó su llamado. Él traspasó todas las leyes y violó todas las leyes con tal de hacer su voluntad, perdiendo así el llamado. Porque después del llamado, iglesia, ¿qué viene? La justificación. Si pudieras haber cometido errores en el pasado, después del llamado, Dios te justifica porque tú has esperado en la paciencia de Dios. Tú has esperado pacientemente. ¿Qué dijo el rey David allá en el Salmo 40? Pacientemente esperé a Jehová y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Y puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos y puso en mi boca cántico nuevo. Ahí no dice que primero tuvo un cántico nuevo, no. El primero esperó pacientemente. Y cuando tú te sientas que estás en el lodo cenagoso, en una situación, espera pacientemente Jehová y Él va a oír tu clamor, porque Él es un Dios justo, amado. Y una vez que Él te justifica, ¿sabes qué hace? Te glorifica. Te glorifica. ¿Qué fue lo que hizo el rey David cuando veía que su propio hijo lo estaba traicionando?
esperó. Y él fue reinsertado en el reino. Él nunca lo perdió, pero se había ido para salvar su vida de Absalón, que lo quería matar. Entonces volvió y recuperó Jerusalén, recuperó el reino. Pero él esperó, él nunca le quiso hacer daño a su propio hijo. Él lo perdonó 70 veces 7. Y no digo que él haya sido perfecto, David también cometió errores. Cuando se casó, cuando se metió en la cama con Betsabé, la mujer de Urías Geteo, y después envió a su propio amigo Urías al frente de batalla, donde lo mataron en lo más recio de la batalla. Es decir, que no hay ninguno de nosotros que se pueda escapar de cometer pecado delante de Dios. Pero lo que yo te digo hoy es que no importa si tú has cometido algún pecado, espera en Dios, arrepiéntete y busca su presencia y dile: Señor, júzgame tú, porque prefiero que me juzgues tú a que me juzguen los hombres. Porque el juicio de Dios está lleno de misericordia. Aleluya, Señor. Primera de Pedro, capítulo 3, versos 17 y 18 declara: porque es mejor que padezcas haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una vez por los pecadores, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Es decir, que si en algún momento tiene que padecer alguna circunstancia difícil, espera en Dios, porque si estás esperando en Dios, Él va a venir con la solución. Es mejor padecer en esa situación haciendo el bien que haciendo el mal. No tomes la justicia en tus manos. Haz la justicia de Dios. Porque tú sabes cuándo haces la justicia de Dios, cuando tú te pones en el lugar del otro y dices: Señor, yo me pongo en el lugar del otro. Como ocurrió en 2 ocasiones en la cárcel, cuando yo iba al grupo misionero de Atocorón, que íbamos con el pastor Sergio y la pastora Beatriz de Parales. El mismo el pastor Sergio Parales se atravesó en un poste abrazando a un joven que lo iban a acribillar. Y él abrazó: no lo voy a dejar, pastor, quítese, no lo voy a dejar, hasta que vinieron, en el nombre de Jesús, hasta que vinieron otros cristianos a desatarlo, y entre todos se lo llevaron apretadito para que no le dieran bala, para que no lo mataran. Y en otra ocasión fue otro hermano llamado Nelson. Nelson también estaban haciendo la rueda de pescado al delincuente, lo iban a asesinar entre los mismos delincuentes, lo iban a asesinar. Y él dijo: no, vive Cristo, no voy a dejar que lo mate. Y los delincuentes estaban molestos: suéltelo, varón, que eso no es como usted, vive Cristo, no lo voy a dejar que lo maten. Se puso en el lugar del otro a riesgo de morir. Pero ¿sabes qué mueve esto? Cuando solo mueve la misericordia. Cuando tú amas misericordia, tú no puedes soportar que a otro le hagan mal, así se lo merezca. Así se lo merezca. El justo por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. En pocas palabras, el Padre, por medio de su justicia, quiere llevarnos a recuperar la imagen y semejanza que Él nos dio. ¿En qué nos parecemos entonces a Dios si no practicamos la justicia? ¿En qué nos parecemos a Dios si no amamos misericordia? ¿En qué nos parecemos si no estamos dispuestos a humillarnos delante de Dios? ¿O acaso el Señor mismo no se humilló delante de nosotros? Cuando se dejó arrancar las barbas, cuando se dejó escupir la cara, cuando la gente lo golpeaba, le taparon los ojos y lo golpeaban y le preguntaban: profetiza, ¿quién te pegó? Cuando lo levantaron sobre esa cruz desnudo, humillando su honra. Bendito el nombre de Jesús. Él se humilló siendo Dios. Dice Filipenses 2, que Él se humilló a sí mismo haciéndose hombre. Y no solo hombre, sino hasta la muerte. Y no cualquier muerte, sino muerte de cruz, cuando se sabía que la muerte de cruz era un anatema, maldito con maldición era el que estuviera en la cruz, decía la ley. Y Él se subió a la cruz como que si fuera un vil delincuente, al igual que si fuera sido un violador, un asesino, cualquier cantidad de delitos, se lo cargaron a Él. Y no fueron solamente eso, sino el pecado de todo el mundo fue sobre Él. Aleluya, Señor. ¿Y en qué nos podemos parecer nosotros? ¿Acaso es más difícil pararse de la silla del autobús y dárselo a una señora mayor?
Por Dios, no tiene comparación. Es justicia. Esa señora tiene 80 años, acaba de subirse. Joven, párate y dale el puesto. Pero si en estas cosas tan sencillas a veces no las queremos ni hacer, ¿cómo vamos a esperar que dé la vida por alguien? Cuanto y menos. Pero empieza desde los detalles, ¿sabes? La práctica de la justicia empieza desde los detalles, empieza desde el hecho de saber que el trabajo de los demás también vale dinero y que si tú retienes a una persona tanto tiempo en una situación o le pides un favor y se extiende ese favor mucho tiempo, tú tienes que resarcirlo de alguna manera. Tienes que decir, mira, no, yo lo siento, yo sé que tú me estás queriendo ayudar, pero tienes mucho rato haciendo esa pared, yo tengo que darte dinero. ¿Cuánto te puedo dar? Porque tú tienes hijos en tu casa, tú tienes una esposa que te espera y no se justifica que llegue con la mano vacía. O sea, ponerte en el lugar de los demás implica entender la necesidad que ellos pueden tener y ser retributivo con ellos. Y en la medida que tú seas retributivo con ellos, estarás haciendo justicia y eso no se le va a olvidar al Padre. Cualquier esfuerzo que tú hagas, si no es por medio de la persona que ayudaste, Dios usará a otro vaso para bendecirte. Pero vas a recibir retribución. Aleluya, Señor. Entonces, amado, yo quiero que ustedes hoy comprendamos que cuando la Biblia nos habla a nosotros de justicia, nos está hablando de un concepto que tiene dos significados. Que nosotros a veces creemos que justicia simplemente tiene que ver con retribuir. O sea, robaste, preso vas. La justicia también es restaurativa. La justicia cuando viene de Dios es restaurativa. Y la parte retributiva es solamente la primera parte, la que provoca dolor. Amén. Pero tú apuntas, o Dios apunta hacia restaurar. No solo retribuir lo bueno que hiciste con cosas buenas, no solamente retribuir las cosas malas que hiciste con consecuencias malas, sino también darte la restauración para que tú, aunque hayas hecho cosas malas, aprendas a hacer cosas buenas y que el dolor del proceso de haber hecho algo malo te enseñe a valorar hacer lo bueno. Si la justicia no implica la restauración, entonces no es justicia de Dios. Amén. Sería simple proselitismo. Yo recuerdo que como misionero carcelario vi muchísimos casos de hombres que iban presos y que las autoridades le decían, era más fácil meterte preso, amigo, que demostrar tu libertad. Simplemente hacía falta un delincuente para poder terminar un caso. Entonces, para cerrar el caso, no importa quién cayera, agarran a fulano, métanlo preso porque él es el culpable. Cerrar el caso, listo. No investigaban, no profundizaban en el caso, simplemente hace falta meter preso a alguien por ese delito. Y triste, ibas tú pasando y te arrestamos fue a ti. No se profundiza, no se indaga, no se buscan elementos y si tienen que buscar un elemento, bueno, muchas autoridades lo que hacen es sembrarle una pistola, sembrarle unos gramitos de droga y bueno, ya está listo. Con eso tenemos todo resuelto. Yo llegué a conocer a un hombre de la calle que cayó preso porque en la panadería donde se sentaba a pedir molestaba al panadero. Y el panadero le dio dinero a la policía y la policía dijo, bueno, vamos a tener que, nosotros lo resolvemos. El panadero le dio dinero a los policías y los policías simplemente agarraron, le sembraron marihuana en el bolsillo y lo llevaron y lo procesaron como traficante de droga. Metieron al hombre de la calle en una cárcel. No por la droga, porque la droga se la sembraron los policías, lo metieron en la cárcel porque se sentaba en el escalón de la panadería. Y todavía nosotros intentamos llamarle justicia a la justicia de los hombres. Ahora, gloria al Señor. Vamos a Romanos capítulo 5, 18, 19. Y dice así que como por la transgresión de uno, ¿quién es ese uno? Adán. Vino la condenación a todos los hombres,
De la misma manera, por la justicia de uno, ¿quién es ese uno? Jesús, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como la desobediencia de un hombre, es decir, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, es decir, Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. Es decir, que para que tú seas constituido justo, tú no tienes que hacer un gran esfuerzo, latillarte la espalda, caminar de rodillas 40 kilómetros, no. Vestirte de morado toda la Semana Santa y caminar en la procesión para entonces ser considerado justo, no. Para que tú seas considerado justo, solamente tienes que creer. Solamente tienes que creer en Jesucristo, aleluya. Dale un fuerte aplauso a Dios. Porque a veces creemos que tenemos que hacer prosélito y toda una cantidad de campañas y todo, porque tú quieres ganarte, o sea, que tú quieres ganar, que la gente crea en Dios. Muéstralo por medio de tu testimonio, por los cambios que tú puedas dar en tu comunidad, por el trato que tú le das a tus vecinos, por el trato que tú le das a tu familia, a tus conocidos. Digan, este es un verdadero cristiano. Aleluya. Y dice aquí que vino a todos los hombres, a todos, amados. Miren, entonces recuerden, hay una palabra que puede definir esto más claramente, y es la palabra mishpat. La palabra mishpat viene del hebreo y significa justicia retributiva y restaurativa. Cuando nosotros como cristianos hablemos de mishpat o hablemos de justicia, tiene que incluir la retribución y la restauración. Y tenemos que saber que la retribución, cuando viene del pecado, nosotros sabemos que la justicia va a causar primero dolor. Pero tenemos que tener paciencia para que ese dolor, ¿verdad?, cumpla su proceso completo. La palabra en Santiago capítulo 1 verso 2 en adelante dice: amado, ten por sumo gozo cuando te encuentres en diversas pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia completa para que seas perfecto y cabal, sin que te falte cosa alguna. Hebreos capítulo 12 verso 11 dice que ninguna disciplina pareciera ser causa de gozo. A nadie le gusta que lo disciplinen, sino que es de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella son ejercitados. Aleluya. Ezequiel 18, 26, 27 dice: apártese el justo de su justicia, y ¿qué más? ¿Qué dice? Y haciendo iniquidad, y él morirá por la iniquidad que hizo. Si tú eres justo y practicas iniquidad, caes en la ley y recibes el producto de tu iniquidad. Si practicabas la iniquidad y ahora practicas la justicia, entonces recibirás la recompensa por la justicia que estás haciendo. Apártese el impío de su impiedad que hizo, y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Mishpa. Aleluya. Practica la justicia de Dios, amado. Practica la justicia de Dios, es mishpa. Aleluya. Vamos a adorar. Aleluya. Primera de Timoteo 5:22. Te dice: no participe de los pecados ajenos. Porque si participas en los pecados ajenos, convirtiéndote en un tapador o mintiendo para ayudar a otro a salir de un problema, hacia ti vendrá el mishpa. Vendrá aplicada la justicia de Dios. No para destruirte, sino para restaurar, para retribuirte y después para restituirte. Aleluya, Señor. Dile ahí: Rey de justicia. Dile: Padre, hoy te pido perdón por las veces que he querido tomar la justicia en mis manos. Hoy acepto hacer justicia
Es decir, ponerme en el lugar de los demás para aprender a verlos con misericordia, a perdonarlos hasta 70 veces 7. Porque esa es la justicia de Dios. Porque Jesucristo se puso en mi lugar y se hizo maldición para que yo recibiera bendición, aunque no la merecía. En eso somos hijos de luz. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Oye, amado, si tú me estás escuchando este mensaje por primera vez, deja que la misma de Dios, deja que la justicia de Dios cumpla su proceso retributivo. Puede ser doloroso el proceso retributivo, pero viene la restauración después. Vas a aprender a valorar la santidad, vas a aprender a valorar la verdad, vas a aprender a valorar el amor y la piedad. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ya abriste el camino que llevas a entregaste tu vida, derramaste tu sangre, ya abriste el camino que llevas al Padre, entregaste tu vida, derramaste tu sangre. Amado, mira, la Biblia lo dice, no te afanes por nada. Aunque te parezca que estás sufriendo una gran injusticia. Mira José, yo quiero que pienses en José, el hijo de Jacob. Él fue arrestado, él fue llevado por sus propios hermanos y fue vendido como esclavo, fue llevado a Egipto como esclavo y parecía que era una desgracia, pero la Biblia dice que el Dios estaba con él. Y luego de pasar tiempo en la cárcel, fue hecho virrey de Egipto. Él nunca se vengó de sus hermanos. Él le dejó todo en la justicia de Dios, retributiva y restitutiva. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque esta leve tribulación momentánea produce en mí, dile. Porque esta leve tribulación momentánea produce en mí un cada vez más grande peso de gloria en Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor. Ahora confío en tu justicia. Tu justicia es mi justicia. Derramaste tu sangre. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor.